Dicen que en aquel tiempo era la circuncisión y ahora es el bautismo. Entonces Jesucristo nos trae un nuevo pacto y unas nuevas promesas, pero las promesas que estaban dadas al pueblo de Israel se cumplen en Cristo. Por acuerdo del Magnífica, de las promesas que Dios había hecho a nuestro padre Abraham y a su descendencia por siempre. Entonces esas promesas se cumplen en Cristo y por eso dice, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Al igual que Abraham con la promesa que era para ustedes y para sus hijos. Y cuando usted me pregunta a mí la edad, yo me voy al Antiguo Testamento y me encuentro la promesa. ¿Para quién era? Era para Abraham y sus hijos. Pero no dice la edad. Sí dice la edad, léalo. 17:10 en adelante. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Descendencia, sus hijos. Sus hijos. Ahí todavía no dice la edad, su descendencia. Como él dice, tiene que ser uso de razón. Pero es un pacto y es una promesa que hay que cumplir. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Pacto, promesa. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por... Otra vez. Y de edad de 8 días será... A ver, que no lo dice la Biblia. Otra vez, ¿a qué edad? 8 días. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Ustedes no entienden nada porque a él no le interesa. Pero léalo usted, compadrito, venga. Léalo aquí, porque a nosotros sí nos interesa. A él no le interesa. Tiene que leerlo así. Esas son estrategias que yo ya me las conozco. A ver, compadrito. Este es mi pacto. Este es mi pacto, la promesa que Dios hace, que se cumple en Cristo y continúa en Cristo. Que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Los hijos, como dice ahí, porque es para ustedes, la promesa es para ustedes y para sus, lo mismo que Abraham. Después de ti será circuncidado todo varón. Pero no tiene uso de razón. A mí qué me importa. Pero no sabe lo que hace. A mí qué me importa. De entre vosotros circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días. Tápenme la boca. Muéstreme dónde dice que tiene que tener uso de razón. Engaña a los tontos. A mí no me engañan. A mí no me engañan. Engaña a los tontos. Ahí dice a la edad de 8 días. No tiene uso de razón. No sabe lo que hace. Pero es un pacto que Dios ha hecho con Abraham y ahora con Cristo para toda su descendencia. Y que el que no lo haga, vamos a ver. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Por pacto perpetuo. Por eso continuamos con el pacto de Cristo. Y el varón incircunciso, el que no quiera cumplir el pacto, el que no hubiere circuncidado la carne, aunque tuviese menos de 12 años, como ellos dicen, aunque tuviese 8 días de nacido, 10 días de nacido, no importa la edad, pero no quiso cumplir el pacto, él no, su papá y su mamá, porque eran protestantes. ¿Qué pasa? Aquella persona será cortada de su pueblo. Ya no pertenece al pueblo de Dios. Por eso los protestantes son instrumentos de Satanás para sacar a los niños del pueblo de Dios. Porque está escrito que aunque tenga 8 días
de nacido. Pero si no es circuncidado, no pertenece al pueblo, será sacado del pueblo de Dios. Hermanos, ven cómo los pastores protestantes que se hacen pasar por ovejas son lobos feroces que vienen engañando a la gente humilde y sencilla como Franco, ¿cómo es? Richard. Ya los hermanos quieren compartir conmigo. Puede pasar para acá, venga para acá. Aquí hay unos hermanos que son de otra religión. ¿Quieren compartir conmigo? Gusto en saludarle. Mi nombre es Richard. Richard, bienvenido. Gracias. Siéntate, Richard. Richard, usted escuchó una parte de la enseñanza que yo estaba dando. Yo les he dicho a ellos que ustedes no son la iglesia de Cristo, que ustedes fueron fundados por los hombres, que ustedes enseñan doctrinas que no son de Cristo, que ustedes eran católicos y se salieron. Si yo los engañé, lo tenemos a usted para que aclare las cosas. Pero usted no va a aclararlo con sus palabras, lo va a aclarar con la palabra de Dios. Por tanto, yo quiero que usted nos diga cómo se llama usted. ¿A qué iglesia pertenece? Y luego, pues ponemos algunas pautas para que ¿cómo se llama? ¿A qué iglesia pertenece? Y si usted era católico. Buen día para todos. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos ha permitido estar aquí unánimes con el propósito de un mismo sentir, un mismo pensamiento en Cristo Jesús. Me preguntan que si soy católico o de alguna denominación. Pablo dijo: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo era, es y será católico. Richard Sánchez, mi nombre. Saludos para todos. Soy católico. Soy evangélico y soy carismático. Carismático, de carisma. Soy evangélico porque predico el evangelio. Y soy católico porque en griego significa universal. Y Cristo es universal. La mente universal que está aquí. Le pido conocimiento, le pido sabiduría. La palabra de Dios dice: pedid sabiduría y se dará sin reproche. Porque el que pide recibe, el que busca halla. Sí, soy católico, universal. Basado en el fundamento de apóstoles y profetas, Efesios capítulo 2, versículo 20, que es lo importante. Nada puede con la verdad sino por la verdad. Y si no trae este evangelio, no somos de él. Gracias. Siéntese un momentico y compartimos aquí mientras les doy el micrófono. Yo le voy a dar el micrófono. Solamente que ahorita nos estamos entendiendo, conociendo, y yo no lo conozco a usted. Y a lo mejor usted a mí sí. ¿Usted se congrega en la iglesia católica con el Padre Juan? Me he estado congregando en la iglesia Retorno de Cristo, cristiana evangélica. Ok. Creo que está un poquito confundido. Ciertamente la palabra católica significa universal. Pero cuando usted dice que usted es católico, es para engañar a la gente. Porque me dice que no va a la iglesia católica. Y le voy a explicar qué significa católico, no solamente universal. Porque hay algo más. Existe una iglesia católica no solo porque sea universal, que diga yo soy universal porque Dios es del universo. Existe una iglesia católica que es universal porque hay un pastor que Cristo dejó en la iglesia, Juan 21:15, Pedro me ama más que esto, apacienta mis corderos, eso se llama universal, los corderos de Cristo,
van a ser todos, eso significa universal, pastoreados por un jefe, que nosotros llamamos Papa. Y luego dice Pedro por segunda vez, ¿me quieres? Apacienta mis ovejas. Por tercera vez, ¿me quiere? Apacienta mis ovejas. Iglesia universal significa que Cristo dejó una congregación donde hay un pastor que a todas las ovejas de Cristo, la tiene Juan 21:15, a todas las ovejas de Cristo las pastorea un pastor. Escúchenlo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Entonces es una iglesia universal, todos los corderos de Cristo, toda la iglesia de Cristo, la pastorea un jefe. El Papa pastorea toda la iglesia de Cristo en el mundo. Eso se llama iglesia católica universal. ¿Por qué se llama universal? Porque lo que se lee hoy aquí, que es el día de la conversión de San Pablo, se lee en Roma, se lee en México, el mismo evangelio se lee en Guatemala, el mismo evangelio se lee en cualquier parte del mundo. Eso se llama universal. Universal significa que todos los discípulos de Cristo, todos los creyentes en Cristo, de verdad, entonces mantenemos lo que Él enseñó y no cambiamos. Es universal. Universal no significa, católico, no significa simplemente que yo viva en este mundo. No. Por eso se llama, antes de decirse católico, se llama iglesia católica. ¿Y qué significa iglesia católica? Una congregación que es universal con una finalidad. Porque iglesia significa congregación. Si se congregan los borrachos a tomar licor, ¿esa es la iglesia de Cristo? Si los sicarios se reúnen para ver cómo matar al pueblo, ¿esa es la iglesia de Cristo? Pero iglesia significa congregación, y ellos están congregados donde hayan dos o más congregados. Pero ojo, ¿para qué se congregan? ¿Cuál es el motivo? Ahí entonces lo que hace la diferencia. Para que sea iglesia de Cristo, tiene que ser una congregación donde crean en Cristo, en su palabra. Y cuando es una congregación completa a nivel del mundo, entonces se llama iglesia católica. No venga a usted a engañar. Y luego dice que llegando a la verdad sin engañar a la gente, Él es retorno de Cristo. Ahí sí hay verdad. Eso sí es verdad. Pero ninguna mentira viene del diablo. Y luego cuando Él dice católico, pero no va a misa. Católico, pero no se confiesa. Católico, pero entonces ¿de qué clase de católico? De una clase de católico, entre comillas, fantasía para engañar a los tontos. Así no es. Tenemos que estar claros. Amemos la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces me respondió que usted era retorno de Cristo. Me respondió que usted era Richard. Pero no me ha respondido si usted perteneció a la Iglesia Católica. Hay que analizar algo muy importante y analizar muy bien el contexto y la raíz. El Señor no dijo que alguna religión específica iba a ser salva o alguna denominación. No sé si ustedes han escuchado alguna vez la frase que dice: por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Habló de manera indeterminada, cualquier denominación, siempre y cuando proclame las buenas nuevas y no se desvíe de la palabra, es su discípulo. Por eso dijo: por su fruto lo conoceréis. No mencionó alguna religión específica o alguna denominación.
También dijo que si guarda sus mandamientos es el que me ama. Yo amo a Dios, debo guardar sus mandamientos. Ejemplo, si yo digo mentiras, pero digo que amo a Dios y voy a una denominación o una iglesia, no me va a salvar. Él también dijo, el que quiera ser mi discípulo debe ser como yo. Es muy importante saber eso. Hay que recordar algo muy importante. Los discípulos de Juan llegaron y le preguntaron a Jesucristo, inquietos y celosos: Maestro, hay un endemoniado. Los discípulos intentaron echar fuera el demonio y no pudieron. Y Jesucristo le dijo: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Si es en mi nombre, déjalos. O sea, si es en el nombre de Jesucristo, no hay ningún inconveniente. Por eso es universal para todos. Que hay varias denominaciones, que es Retorno de Cristo, que es Carismático, Luz del Mundo, siempre y cuando oiga y guarde los mandamientos, es discípulo del Señor. Por ello le dijeron a Jesús: Señor, no andan con nosotros, no están en nuestra denominación, de manera parafraseada. Y Jesús dijo: déjalo, que si es mi nombre, no hay ningún inconveniente. Yo soy omnisciente, soy omnipresente, Él está en todas partes. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que ninguna denominación nos va a salvar, solamente guardando los mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 21 dice que el que oye mi palabra y guarda mis mandamientos, ese es el que me ama, y será amado por mi Padre, y vendré a Él y haremos morada con Él, de manera parafraseada, entrelazando con otro texto. Entonces, respondiendo, la religión no nos va a salvar, es oír y guardar los mandamientos. Por sus frutos los conoceréis. Y me gustaría, disculpe, tengo 3 temas. Ok. Yo no tengo ningún problema. ¿Dónde comienza el problema? Porque usted diría, pero ¿por qué me quita el micrófono? Es que yo le hice a usted una pregunta y yo creo que le hablé en inglés, porque usted me respondió otra cosa que no fue la pregunta. Y usted comienza a hablarme de que, bueno, de que es la iglesia para usted, pero esa no fue la pregunta todavía que yo le hice. ¿Se acuerda que la pregunta que yo le hice fue: ¿usted perteneció a la iglesia católica y se salió, se metió al Retorno de Cristo? Y yo estoy esperando la respuesta. No me la ha dado. Entonces es ahí cuando dicen que yo soy un grosero porque le he quito el micrófono. No es que soy un grosero, es que no me ha respondido a la pregunta. Entonces comienza a hablar otra cosa y yo digo, pero ¿qué le pasó? ¿Por qué no me responde la pregunta? Evade la pregunta, lo incomoda, no quiere dar la respuesta. ¿Qué pasa? Y después que usted me dé la respuesta, pues entonces sí, usted me habla de la iglesia, porque tenemos que hablar de la iglesia primero antes de cualquier otro tema. Usted me habla de la iglesia y usted me dice que usted es la iglesia de Cristo porque usted cumple los mandamientos. Usted es la iglesia de Cristo porque por sus frutos lo conocerán. Usted es la iglesia de Cristo. Usted me pone todo eso, pero esa no es la pregunta que yo le hice ahorita. La pregunta mía es: ¿usted alguna vez fue bautizado en la iglesia católica? ¿Alguna vez usted hizo la primera comunión? ¿Alguna vez usted fue a la misa? ¿Sí o no? Dar una respuesta de sí o no, debemos basarnos siempre en el contexto. Yo fui bautizado, sí, hice la primera comunión, pero cuando empecé a escudriñar las Escrituras, hubo un cambio. La Biblia dice que, bueno, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Me ha dado luz y revelación, me ha dado entendimiento. Y la pregunta sería, el bautismo, ¿podríamos hablar del bautismo? Sí. ¿Sí? El bautismo en los niños. Ya me la respondió. Tan sencillo, ¿eh? Sí, ya, tan sencillo. Yo no estaba pidiendo cosas de otro mundo. Yo solamente quería que él me dijera si sí o no, por lo que hemos enseñado. Por eso es que él no quería decirlo. El que se sale se convierte en anticristo. Y él no quería decir eso. Él quería decir que él se salió, pero era algo bueno, que no era pecado, que está. Porque ya ustedes se dieron cuenta que dice la Biblia. Y cuando él dijera, sí, yo estaba en la iglesia católica, pero yo me salí, entonces ustedes me iban a recordar
hijos míos, se dijo que vendieron anticristo, pero han venido muchos anticristos, ellos eran de los nuestros, y al salirse nos dimos cuenta que no todos eran de los nuestros, y así nos damos cuenta que no todos son de Cristo, son anticristos. Entonces por eso él daba vueltas y daba vueltas, pero ya lo dijo. Bueno, ya lo dijo, listo. Ahora, sí voy a hablar del bautismo, le voy a dar chance del bautismo, pero resulta que usted antes de hablar del bautismo, usted no me dijo vamos a hablar del bautismo, sino me tocó unas teclas. Una, Cristo no fundó ninguna religión, la religión nos salva. 2, por los frutos los conocerán. 3, lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Y esas 3 cosas yo no las puedo dejar en el aire, porque si las dejo en el aire, estos católicos van a quedar confundidos. Si yo aclaro, pues listo. Si yo aclaro, entonces las cosas cambian. Las cosas cambian. Porque comencemos, por ejemplo, ahorita le doy el tiempo del bautismo, pero voy a aplicar las 3 cosas que usted dijo, para demostrarle a ellos que no es como usted lo dijo. Y usted tiene, si usted ve que es mentiras, pues usted me puede refutar y yo le doy el micrófono. Él dice que para ser verdadero discípulo de Cristo hay que cumplir los mandamientos. Y él mismo lo dice y estamos claros, nosotros lo hemos aprendido, que tenemos que cumplir los mandamientos de Cristo. ¿Cuáles mandamientos? ¿Lo que él diga o lo que están escritos en la Biblia? Bueno, compadrito, búsqueme San Lucas 22, 19. ¿Qué mandó Cristo? Porque se llama mandamiento porque significa algo que él mandó. Y si él lo mandó, es un mandamiento. Y si yo cumplo sus mandamientos, entonces estoy bien. Va, ¿qué mandó Cristo? Y tomó el pan. Tomó pan. Y dio gracias. Y lo partió y le dio diciendo. Diciendo. Él lo manda, él lo dice, es su palabra. Esto es mi cuerpo. En su palabra dice que ese pan es su cuerpo después de que él lo bendijo, ¿verdad? Dio gracias y lo partió y le dijo, esto es mi cuerpo. Ahí dice que es su cuerpo. No dice, esto simboliza mi cuerpo. No. Usa el verbo ser, estar. Esto es mi cuerpo. ¿Y cuál es el mandamiento? Que por vosotros es dado. El cuerpo que por vosotros es dado. Mandamiento. Haced esto. Mandamiento. Hagan esto en memoria de mí. Ese mandamiento, Richard, usted no lo cumple. Usted me puede decir, pero es que, señor cura, yo hago la cena del Señor. Pero eso no fue lo que él mandó. Él dijo, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y le dijo, esto es mi cuerpo. De modo que no solamente debe ser una cena, debe llevar unos condimentos. El pan, la acción de gracias, la bendición, que llamamos la consagración, y la certeza que ese es su cuerpo, porque él lo dijo, y dijo, hagan esto en memoria mía. Ese mandamiento los protestantes no lo cumplen. Y para tirar una cortina de humo dicen, nosotros celebramos la cena del Señor. Nosotros agarramos pan con Coca-Cola y eso simboliza el cuerpo de Cristo. Pero eso no dijo simboliza, digo, esto es mi cuerpo. Segundo mandamiento, Juan 20, 21. Le dio un mandamiento, una orden, que lo vamos a ver. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Los envío.
Los está mandando. Es un mandamiento. Yo los envío. ¿A qué los envió? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aquí viene el mandamiento, la orden, mandato. A quienes remitieres los pecados, A quienes remitiere, remitir significa perdonar. A quienes perdonen los pecados, les son remitidos. les son perdonados. Y a quienes se le retuviereis, Y a quienes no se lo perdonen, les son retenidos. esos son mandamientos de Jesucristo. Él lo mandó, Él dio la orden. ¿Por qué ellos no lo cumplen? Si Jesucristo lo mandó, ¿qué pasa? ¿Y por qué si Jesucristo le dijo a Pedro, ya lo leímos Juan 20:21, me ama más que esto, le dio la orden, apacienta mis corderos? ¿Por qué ellos no lo aceptan? Si es una orden, es un mandato. Pastorea a mis ovejas. ¿Por qué no lo aceptan? Si es un mandato, si es una orden. ¿Qué mandamientos hay que cumplir? Retrocediendo, a manera de introducción había dicho que ninguna religión o denominación nos va a salvar, simplemente el que oye y guarda los mandamientos del Señor. Repito nuevamente, si nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo, hemos guardado la ley de Cristo. Ahí se resume todo. No dice que específicamente es la religión que nos va a salvar. Con respecto a la Santa Cena, no estoy tocando el tema de la Santa Cena, si yo la tomo o no. Voy a tratar temas específicos sin salirnos del contexto, por favor. Vamos a hablar, por favor, le gustaría hablar acerca del bautismo. ¿Qué precede a la salvación? ¿Cuál es el requisito fundamental para entrar al cielo? Me hablaste del bautismo hace rato, ¿sí? Vamos a tratar sobre el bautismo, por favor, para no salirnos del contexto. Disculpe un momentico, yo no me he negado a hablar del bautismo. Yo voy a hablar del bautismo. Solamente que le dije que él, antes de decirme que iba a hablar del bautismo, me tocó 3 teclas que yo no puedo dejar pasar. Y si usted no quería hablar de eso, ¿por qué me las toca? Entonces, usted me habló del mandamiento, me habló que ninguna religión salva, y me habló que por los frutos lo conocerán. Y entonces cualquier persona que no sepa queda confundida. Y yo tengo que explicarle. Cuando yo le digo que la Eucaristía es un mandamiento, que la confesión es un mandamiento, él para evadir, él para no aceptar, eso se llama ser torero, ¡ole!, para no dejarse golpear por la palabra, le saca el cuerpo y dice, ese es otro tema. Pero yo no estoy hablando de otro tema, estoy hablando del mandamiento. Hagan esto en memoria mía, que no es un mandamiento. Díganme, si eso no es un mandamiento, entonces que me explique, porque yo no entiendo nada. Pero ya sé por qué no lo responde. Sí, voy a porque usted quiere hablar del bautismo. Entonces, si te vas a hablar del bautismo, tengo que aclarar rapidito estos puntos que él dice que ninguna religión salva. Mi hermano no sabe lo que significa religión. Él piensa que religión significa simplemente, a lo mejor, una congregación, o a lo mejor un templo. No, yo no sé qué tendrá él en cabeza. Religión viene del latín religare, que significa unir una cosa con la otra. Por ejemplo, cuando usted mezcla el agua con el azúcar, se unen los dos, ¿verdad que sí? Eso se llama religión, religare. Entonces hay algo donde el ser humano se religa con Dios, se une a Dios. ¿Se acuerda que Jesús es el Emmanuel, Dios con? Y Jesús dice, el que me come vivirá él en mí y yo en él. Juan 6:56. Eso significa religión. Si quieres se lo leo. El que me come vivirá él en mí y yo en él. Eso significa religión. No sé qué idea tendrá él de religión,
Pero religión a nivel espiritual significa Dios se une a los hombres y los hombres se unen a Dios. Eso es religión. Entonces, que él me diga que la religión no salva, ignorancia, no sabe qué es religión. Religión es Dios se une a mí para salvarme y yo me uno a Dios para dejarme salvar. Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Eso se llama religión, la unión de Dios conmigo. Ahora, él puede tener la idea de otra cosa, de que sea religión, y se le respeta, pero busque qué significa religión. Ahora, si usted me dice religión, queriendo decir que ninguna iglesia salva, entonces yo le puedo mostrar que Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47, dice que hay una iglesia donde Dios mete a la gente que quiere salvar. Entonces ahí digo, pero entonces ¿qué pasa aquí? Escuche, de la Biblia Reina Valera. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, No el Padre Toro, el Señor que es Dios, añadía cada día a la iglesia metía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, que la iglesia no salva. Si la iglesia no salva, ¿por qué el Señor añadía a la iglesia los que deberían de ser salvos? Y si la iglesia no salva, ¿por qué en Mateo 16:18, cuando Jesús funda la iglesia, tú eres Pedro, sobre esta edificaré mi iglesia, y el versículo 19 dice, y a ti te doy las llaves del reino de los cielos? Escuche. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Si la iglesia no salva, ¿qué significan las llaves del reino de los cielos? Para entrar al cielo necesito una llave que Cristo dejó en la iglesia, es algo simbólico. Y a Pedro funda la iglesia y le da la llave a Pedro, que teológicamente significa que la única iglesia que te confirma a ti qué es lo que tienes que hacer, cómo lo debes hacer para ganarse el reino de los cielos, es la iglesia que fundó Cristo en la persona de Pedro, pues tiene las llaves del reino. Entonces eso me lleva a la salvación. Ahora, ¿por qué él dice que ninguna iglesia salva? Para que ustedes se desconecten de la iglesia católica y se pasen al retorno de Cristo, porque ninguna iglesia salva. Pero si leemos la Biblia, algo le pasa a este hermano, algo le pasa, porque si él me muestra a mí donde diga que ninguna iglesia salva, entonces dame capítulo y versículo. Capten algo, y usted también capte, que yo no le voy a hablar sin Biblia, con capítulo y versículo. Cuando usted me diga ninguna iglesia salva, me da capítulo y versículo. Ninguna iglesia salva. Lo que usted me vaya a decir, me da capítulo y versículo. Me falta una. Me falta el de por sus frutos los conoceréis. Ojo, ¿cómo entienden los protestantes por sus frutos los conoceréis? El Papa es Pedro, el que agarró la llave de la iglesia, que ellos no lo aceptan. A ver, ellos dicen por su fruto lo conoceréis. Entonces dicen, yo no tomo, yo no bebo, yo no digo mentiras. Pero ustedes vieron aquí decir una mentira en público, que él era católico. Es una mentira en público, cuando él sabía que estamos hablando de la iglesia católica. Él no es un inocente, un niñito que no sabía lo que estábamos hablando. Toda mentira es del diablo y toda mentira es pecado. Esa también es pecado. Entonces él dice, yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo pecado, por su fruto lo conoceréis. Pero eso es lo que dice la Biblia. ¿Esos son los frutos de que habla la Biblia? ¡Claro que sí! Vamos a ver, Mateo capítulo 7, versículo 15.
Cuando Jesucristo habla de los frutos, vamos a leer el contexto. ¿Se refiere a los frutos de que no tome, que no robe, que no mate? ¿A esos frutos? No, a esos frutos no se refiere. Se refiere a otros frutos. Se refiere al fruto de aquella persona. Por su fruto lo van a conocer. Si enseña la doctrina de Cristo, es un fruto, usted podrá conocer que es de Cristo. Como dice San Juan, el que traiga esta doctrina posee a Dios. Por su fruto lo conozco. El que no traiga la doctrina no posee ni al Padre ni al Hijo. Por su fruto lo conozco. Que no venga a sacarme a mí del contexto, porque yo me sé el texto y me sé el contexto. Entonces tiene que saber lo que usted va a decir. En Mateo 7:21, el contexto. Cuídense de los falsos profetas. No está diciendo cuídense de los asesinos, de los adúlteros, que eso lo dice en otra parte. Pero cuando habla de los frutos, que lo conocerán, no dice asesinos, borrachos, ladrones. Cuídense de los ladrones, cuídense de los borrachos, cuídense. No, dice es cuídense de los falsos profetas, los que traen otra doctrina, los que traen otra enseñanza, que vienen como lobos vestidos de oveja. Que, a ver, véanlo, si no está en la Biblia no me crea, dale. Guardaos de los falsos profetas. Ven el contexto. Está hablando de los falsos profetas. No está hablando de los ladrones. Por su fruto lo conocerán. Yo no tomo. No está hablando de eso. Está hablando de la doctrina. Cuídense de los falsos profetas. Que viene a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No los borrachos, no los adúlteros, que eso también es pecado. Pero no se refiere a eso. Se refiere al pecado que ya le mostramos de los falsos profetas que traen otra doctrina. ¿Cómo vienen? Como los evangélicos, como ovejitas. Pero por dentro son lobos. ¿Por qué lobos? ¿Porque matan y roban? ¿Con un arma? No. Porque matan la fe, porque roban la esperanza, porque roban la doctrina de Cristo, porque matan la verdad. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces. Ahora sí viene, por su fruto lo conoceréis. Usted tiene que mirar qué fruto, qué doctrina, qué enseñanza trae. Este es el contexto antes del texto. Ahora le voy a mostrar luego el contexto después del texto. Pongan cuidado. Ahora sí viene, por su fruto lo conocerá. Pongan cuidado. Por sus frutos los conoceréis. No está hablando de ladrones, asesinos y nada de eso. Está hablando de los falsos profetas. Siga. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Atención. Si fuera eso de los ladrones, de los asesinos y eso, pues entonces diría, por su fruto lo conoceré. Un mango, usted mira el mango y está lleno de gusanos, y hay otro mango que no está lleno de gusanos. Por su fruto usted lo va a conocer cuál es bueno y cuál es según él. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Aquí no habla de dos mangos, un mango que da mangos pichos y otro mango que da mango bueno, y usted conoce cuál es el bueno y cuál es el malo. De eso no se refiere. Está hablando, por el fruto lo va a conocer. Está hablando de dos plantas. Otra vez. ¿Acaso no recogen uvas uvas? El fruto es de la uva, de la vid. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Otro árbol. O sea, que no es algo bueno que se convirtió malo, sino es, cuidado, los falsos profetas no son árboles de uva, no son viñedos, no son cristianos verdaderos, sino son, más bien, ¿mata qué? La otra mata. Son espinos. Usted tiene que darse cuenta de la doctrina que trae. No está hablando de está podrido, no. Está hablando qué trae. ¿Qué trae? ¿Trae uvas? Bueno, por su fruto lo va a conocer. ¿Acaso los espinos van a dar uvas?
¿Acaso las uvas salen de los espinos? Siga. ¿O higos de los abrojos? ¿O acaso sale higos de los abrojos? Ah, ya, usted tiene que ver qué es lo que trae para usted darse cuenta si es una mata de uva o es un espino, si es una mata de higo o si es un abrojo. Y ahora miren el contexto. Ese es el texto que él me citó, malinterpretándolo, pensando que me iba a engañar como engañan los tontos. Ahora miren el contexto. Le leí el contexto antes, le leí el texto, ahora le leo el contexto después. Dale. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. El buen árbol, un católico no puede estar enseñando otra doctrina, no puede dar mal fruto. Ni el árbol malo dar frutos buenos. El protestante no puede enseñar la doctrina de la Iglesia Católica. Escuche lo que viene. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. A ver, que no dé buen fruto, se corta, se tira al fuego. Pero ahora lo va a decir con otras palabras. La explicación, que no dé buen fruto. ¿Cuál no da buen fruto? ¿Cuál es cortado y tirado al fuego? Véanlo. Así que por sus frutos lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Los falsos profetas de lo que estamos hablando, que vienen ustedes vestidos de oveja, pero son lobos rapaces, ¿cómo vienen? Diciendo, Señor, Señor, yo vengo en el nombre del Señor, yo me entregué al Señor, yo creo en el Señor, porque la Biblia dice, cree en el Señor y serás salvo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esos son los falsos profetas que llevan al Señor en la boca, pero no cumplen su palabra, como los protestantes. Que Jesús le dice, hagan esto en memoria mía. Dice, eso es otro tema. A quien ustedes perdonan los pecados, le quedan perdonados, y a quien no, eso es otro tema. La palabra de Dios no les importa. Les importa es lo que ellos dicen y punto. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que Dios quiere de los verdaderos? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ah, el que hace, la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La Virgen María que le dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él, todo, sin excepción, lo que Él les diga. Ah, eso es un árbol bueno. Y eso es lo que usted tiene que ver. Y por eso usted tiene que examinar la doctrina de los protestantes para ver cuál es el fruto, qué enseña. Porque no todo el que diga Señor, Señor, ya los falsos profetas sabemos que vienen así. Pero oigan, esos falsos profetas vienen con un fruto que no es el de Cristo. Solo con Jesús en los labios, pero no cumple su palabra. Y escuche lo que dice. Muchos me dirán, Muchos, los falsos profetas me dirán, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? el fruto. ¿Cuál es el fruto del falso profeta? Yo prediqué en el nombre del Señor. Usted dice, el fruto es bueno. El fruto es bueno. Predicó en el nombre del Señor, aleluya. Otro fruto. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Aleluya, en el nombre del Señor se echan fuera demonios. Usted dice, el fruto es bueno. Por eso dice, cuídense de los falsos profetas, porque los están engañando. ¿Cómo los están engañando? Diciendo que esos son los frutos buenos. Tercero, Y en tu nombre hicimos muchos milagros. el retrato vivo de los protestantes. Predican en el nombre del Señor, expulsan demonios y hacen muchos milagros. Pero Jesús los detecta con la lupa que son falsos profetas y que ustedes tienen que cuidarse de esos lobos vestidos de oveja. Y por su fruto lo conocerán. Vean, ahí viene, escuche. Y entonces les declararé, Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. bárbaro. A mí no me pueden engañar, dice Dios. Apártense de mí, gente de maldad. Señor, pero predicaban en tu nombre. Así engañan a los tontos.
Señor, pero expulsaban demonios en tu nombre. Así engañan a los ignorantes. Señor, pero hacían milagros en tu nombre. Pero ese no es el fruto. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Cristo fundó una iglesia. Tú eres Pedro. Sobre todo piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy la llave del reino del cielo. ¿Por qué no le hacen caso? Por su fruto lo conocerán. Entonces no me venga a engañar. No me venga con cuentos. Le he dicho, asegúrese que lo que usted va a decir está en la Biblia. Ahora sí vamos a hablar, ya aclaré los 3 puntos, ahora sí vamos a hablar del bautismo. Le doy la oportunidad para que me hable del bautismo y podemos aclarar del bautismo, porque ya les aclaré a ustedes que lo que él dijo no era verdad. Excelente. Para darle continuidad. Si me sale otro tema, Para darle continuidad. le explico otro tema. Saben, como cualquier juego, digamos, negocio, no hay un trato si no hay un acuerdo. Es importante tener las reglas. Cuando se habla de un tema en particular, no se pueden hacer mezclas de términos, sino ir al tema en concreto. Quiero decirles que una escena, voy a contar una escena que pasó con Judas. Judas estaba entre los 12, estaba en la verdadera doctrina de Jesucristo, entre los 12 apóstoles. Judas se equivocó, fue tentado por Satanás, entregó a Jesucristo, ¿sí? Lo vendió. Pero los demás apóstoles no dijeron, para ser como Judas, yo me desvío de esta denominación o de esta doctrina, como le quieran llamar. Y así sucede con todas las religiones o denominaciones a nivel mundial. Cualquiera se puede equivocar en una denominación o religión, ya sea carismático, católico, evangélico, testigo de Jehová, cualquiera. Aquí dice simplemente que el que no me ama no guarda mi palabra. Es el que guarda mi palabra, puede ser cualquiera. Quiero decirles algo muy importante. Cuando yo dije que la religión no salva, en el contexto a que me refiero es que si no oramos, va a pasar como Judas, que Judas estaba en la verdadera doctrina, ¿sí? Y eso no quiere decir que no iba por el buen camino. Sí iba por el buen camino, pero no oró. La noche que Jesús le dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Judas estaba durmiendo, ¿no? Estaba en sus negocios, no oraba. Y los demás apóstoles tampoco. Pedro no oró y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote por no orar. Por eso Jesús les advirtió, orad. ¿Qué quiero decir? Cualquier denominación, sí, o sea, ¿en qué contexto? Los discípulos de Juan estaban echando fuera demonios, repito, pero no estaban con Jesucristo. Los discípulos celosos dijeron, pero es que no están con nosotros. Pasa así, carismáticos, retorno, luz del mundo. Oye, pero ellos están en su lugar y el hecho de que no esté con nosotros quiere decir que no va por el buen camino. No. Siempre y cuando invoquen el nombre del Señor Jesús, no hay ningún inconveniente. Señor, están echando fuera demonios en tu nombre, pero no están con nosotros. O sea que lo menospreciaron. Y Jesús dijo, si es en mi nombre, déjalos. Cualquier religión en el mundo, siempre y cuando guarde la palabra de Dios, la ponga por obra, es mi discípulo. Por eso dice, no todo el que me dice, ojo, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es la ley, guardar la ley de Dios, la ley. Ok, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de carneceros se ha sentado, sino que en su ley está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será plantado junto a árboles que producen frutos, ¿sí? Ese es el fruto. En resumen, amar a Dios y guardar los mandamientos, al prójimo y a ti mismo. No vengo a criticar de ninguna religión, no es ético. No voy a subestimar a ninguna denominación, no es ético. Ok, aclarando, para la salvación, para que el nombre esté inscrito en el libro de la vida como base y como regla en general, ¿qué se necesita? Vamos a hablar del bautismo. Sí, ahí es donde entonces me dicen que yo soy grosero y le he escrito el micrófono. Pero yo le paso el micrófono para que hable del bautismo y entonces me saca otro tema.
me saca el de los discípulos cuando le dicen alguien está hablando en su nombre. ¿Cómo voy a dejar yo pasar eso y no lo voy a explicar? Cuando yo le pase a usted el micrófono, si usted quiere hablar del bautismo, usted comienza a hablar del bautismo. Yo le dije, hable del bautismo, pero ahora me sacan. ¿Lo encontró? No, me encontraron ahora predicando. Marco 8:49 o 9:49. A ver. Me sale hablando de cuando encuentran a uno de la gente expulsando demonios en su nombre y le dice, Señor, este no estaba con nosotros. Entonces él dice, Jesús le dijo, eso es lo mismo, todo es lo mismo, todo igual. No venga con mentiras. ¿Lo encontró? ¿El Lucas o es Marcos? 8:49 o 9:49 por allí. Uno de los dos. ¿Ah? ¿Lo encontró? Aquí está. ¿Cuál? Ajá. A ver, pongan cuidado ustedes que él viene a hablarnos de nosotros sin Biblia. ¿Cuál es la ventaja mía? Que le muestro con la Biblia para demostrarle las mentiras de él. Son textos conocidos. Son estos conocidos, pero ustedes lo agarran y lo manipulan y dicen que Jesús aquí está diciendo que es lo mismo. Vean. Lucas 9:49. Lucas 9:49. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no sigue con nosotros. Jesús les dijo, no se lo prohibáis. No se lo prohíban. Hasta ahí lo dijo él. ¿Sí o no? Hasta ahí, sin mirar el contexto, él tiene razón. ¿Y qué tal si ponemos la lupa en el contexto? Lo que sigue. ¿Por qué no seguimos a ver? Porque hasta ahí pareciera que es verdad. Pero mire lo que sigue. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿No captaron algo? ¿Otra vez? Porque el que no es contra nosotros. Hay que ver si está en contra de nosotros. Hay que ver. Porque si no está en contra, no hay ningún problema. Pero si está en contra, sí hay problema. Entonces él dice, no, es igual, no. Jesús no me le quite el último pedazo. Jesús dijo, el que no está en contra. Pregunto, ¿los protestantes están en contra de nosotros? Ahí sí hay problema. Entonces cuando Jesús dice eso, significa que dentro de la iglesia no debe haber rivalidades entre los grupos de apostolado. Los carismáticos no tienen que estar en contra de los cursillistas, porque no están en contra, son lo mismo, es la misma doctrina. La iglesia que el padre de Guayanito va a celebrar en Abenjales, ¿por qué el padre allá tiene que estar en contra? Es lo mismo. Pero que venga él, que sí está en contra del Papa, que sí está en contra de la iglesia, que sí está en contra de la Eucaristía, vaya a engañar a otros. La Biblia dice, el que no está en contra, a ese sí hay que dejarlo tranquilo, pero si está en contra, no. Es más, San Pablo le decía a Tito capítulo 1, versículo 5, y luego pasamos al 9, que debemos tener presente a quién vamos a dejar en la comunidad, porque tenemos que formar gente y estar dispuestos a encontrar quienes están en contra para poderle rechazar. Pongan cuidado, Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta. Por esa causa te dejé en Creta. ¿Cuál es la causa? Ya va. Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Para que corrija los que no están haciendo las cosas bien y dejé ancianos en la comunidad. Versículo 9, para no leerlo todo y avanzar. Retenedores de la palabra. Debe ser el presbítero, el obispo debe ser retenedor de la palabra. De la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. No puede cambiarla, debe mantenerla tal y como ha sido enseñada. Para que también
pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Ahí está, para que pueda enfrentarse a los que están en contra. No es que lo voy a dejar que digan lo que quieran, no. Para poder enfrentar a los que están en contra, los que la contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión. No únicamente, mayormente de la circuncisión. A los cuales es preciso tapar la boca. Hay que taparles la boca, porque están en contra. Si no están en contra no hay problema. ¿Me captan la idea? Por eso no podemos estar creyendo lo que ellos dicen. Agarran un texto y lo sacan del contexto. Así no es. Conmigo no. Vamos a lo que es. Ahora sí, hablemos del bautismo. Y si me sale otra cosa, pues yo tendré que explicarlo y no hablaremos del bautismo entonces hoy. Él dice que, con todo el respeto, que hay términos o palabras que no están en la Biblia y que no hay que hacer mención de ello. Pero si vamos al caso, Biblia no aparece en la Biblia. El término Biblia no aparece. ¿Sí? Bueno. La pregunta sería, ¿dónde aparece en la Biblia que los niños deben ser bautizados y los requisitos? Por favor, ser lo más breve y conciso, sin salirse del contexto y con los versículos, por favor. Y no sé si podemos llegar a un acuerdo de que puedas hablar 2 minutos y me puedas dar 2 minutos a mí, y así podemos trabajar mejor. Gracias. Richard, sí, no hay problema, Richard. Richard. ¿Participar con nosotros? Dice que hay alguien que quiere participar. No, si quiere participar y es de otra religión, entonces yo lo atiendo otro día. Sí, ahorita no, yo atiendo uno por uno, de a uno, porque si no se vuelven... Richard, si usted me dice 2 minutos, bueno, pero la cuestión es que a mí me gustaría, Richard, una cosa. No, como vamos a tocar el tema del bautismo, usted fue concreto en su palabra. ¿Dónde dice que que podemos bautizar a los niños? Y yo le puedo mostrar en la Biblia, pero esa sí quisiera que usted la leyera. ¿Usted me la puede leer? Usted mismo me la puede leer. Porque yo quiero que Richard mire con sus propios ojos por qué nosotros bautizamos a los niños. Hay varias citas que podemos mostrar y podemos tener un diálogo. Entonces yo le demuestro y después usted me responde. Mientras que no nos salgamos del tema no hay problema, ¿no le parece? A ver, mire. Primera cita. En Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando Jesús manda a bautizar, hay una palabra que la iglesia toma en cuenta y la mira con lupa, y la palabra es todos. Si es todos, significa no hay excepción. Todos. Entonces ahí manda a bautizar a todos. Ahí no dice menos a los adultos. Perdón, solo a los adultos. Tampoco advierte menos a los niños. Dice que hay que bautizarlos a todos. Y es ahí donde yo le preguntaría a Richard, ¿por qué a los niños no? Si ahí dice todos. ¿Y de dónde saca que los niños no? Porque yo quisiera una parte donde diga, y ahorita me viene a mí la pregunta después, donde digan los niños no. Bauticen a todos menos a los niños. 28, 19. A ver, vamos a ver si dice todo. Yo le tengo el micrófono, Richard, para que usted lo lea. Sí, yo le tengo el micrófono para que usted lo lea. Usted lo lee nomás. Porque me toca a mí ahorita la parte y después yo le toco el micrófono para que usted le explique. Yo le tengo el micrófono, Richard. Pero entonces no lee. ¿Hablo desde aquí? ¿Ah? Hablo desde acá. Sí, no, pero va a hablar. Ok, voy a leer el capítulo, o sea, el versículo, y me das al menos 1 minuto para explicarlo, por favor, ¿sí? Mateo 1, versículo 19. No, Mateo 28, 19. 28, 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado,
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Richard, antes de usted dar la explicación, yo la doy. Si usted no está de acuerdo, usted da la explicación, ¿sí? Sí, porque como usted me está haciendo la pregunta a mí, yo tengo que aclararlo, ¿verdad? Miren, Richard, y todos los que me siguen a través de las redes sociales. La iglesia centra la atención en la palabra todas las naciones. Usted la lee y para donde yo le diga. Otra vez. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vean que es un mandamiento. Por tanto, y hace discípulos a todas las naciones. Es un mandamiento. Porque yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Id, vayan. Y aquí viene, ir, otra vez. Ir. Y hace discípulos a todas las naciones. Todas las naciones. Si aquí dijera entre paréntesis, menos a los niños, yo estaría de acuerdo con él. Si dijera, coma, solo a los adultos, yo estaría de acuerdo con él. Pero la Iglesia Católica examina y dice, todas las naciones. ¿En qué naciones no hay niños? ¿En Venezuela no hay niños? Vamos a ponerle que en Venezuela no haya niños, ¿está bien? Pero en otras naciones tiene que haber un niño. Y si son todas las naciones, no habrá un niño en ninguna de esas naciones. Porque Él dice, vayan que todos los discípulos hagan que todas las naciones sean mis discípulos y bautícelos en el nombre del Padre. ¿A quién? A todas las naciones. No dice a todos los adultos. Lo repite a ver si es verdad o es mentira y le doy el micrófono para que usted lo aclare. ¿Otra vez? Perdón, y el requisito para ser bautizado. El requisito ya después sí lo hablamos. Pero aquí estoy probándole de los niños. Otra vez. Por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces le doy el micrófono, pero no sin hacerle la pregunta. ¿Dónde encuentra usted aquí bautizar a todas las naciones, menos a los niños, o solo los adultos? Ahí en el texto. Aquí dice, y hace discípulos a todas las naciones. Discípulos, como el término se usaba para aquellas personas que tenían discernimiento entre el bien y el mal, como en el caso de los 12 apóstoles, fueron llamados discípulos. Son personas que tienen ya un discernimiento, saben qué es lo malo y saben qué es lo bueno. En este texto no se refiere a un niño que no tiene conocimiento, dice, ya que el Señor dijo que donde no hay conocimiento no hay infracción. Pero si ya sé que mentir es malo, ya es infracción. Si un niño sabe que decir una mentira es malo, se le cuenta por infracción. Si él no sabe, no se le cuenta por infracción. Por eso el Señor dijo, deja que los niños vengan a mí, no se lo impidáis porque los tal el reino de los cielos. Hablo rápidamente porque sé que son textos y términos conocidos, por eso hablo rápido. Por tanto, ya se discípulo a todas las naciones. Dice que en cada nación se tiene que hacer discípulos. No menciona aquí una edad, por ejemplo, en el caso preescolar. Bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y luego dice enseñándoles. Yo no le puedo, en este caso, enseñar. Ya enseñar, vamos con la parte del requisito. Yo no puedo enseñar a un niño de 1 año, porque no me va a entender, de 6 meses. Bueno, aquí bautizan a los niños de ¿cuánto? ¿6 meses? ¿3 meses? No le puedo enseñar. Él no tiene ese discernimiento, no tiene esa capacidad. Por eso los discípulos son personas ya adultas, como en el caso de los discípulos de Jesús. Richard, el problema suyo es que usted habló mucho, pero no me comprueba con Biblia. Aquí yo estoy diciendo, ¿dónde dice aquí en el texto? Capte la pregunta. ¿Dónde dice aquí en el texto? Vayan y hagan que todas las naciones sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir lo que yo les he mandado. ¿Dónde dice aquí a todas las naciones menos a los niños o solo a los adultos? ¿Lo dice el texto o no lo dice? Dice
hace discípulos. Va. Richard, escúchame la pregunta, atenta. El texto dice: vayan y hagan que todas las naciones sean mis discípulos y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle todas las naciones. La pregunta mía es clara. ¿Dice el texto menos a los niños o solo a los adultos? Respóndeme. Aquí no dice nada de los niños, tampoco dice de los adultos, pero dice discípulos. Son personas que tienen la capacidad de poder sentarse y comprender lo que estamos diciendo, no un niño. Ok, ¿eso lo dice la Biblia o lo dice usted? Vuelvo y repito, Biblia no aparece en la Biblia. Pero no me respondió la pregunta. La pregunta mía, ¿eso lo dice la Biblia o lo dice usted? Lo dice acá en el texto y en el contexto, pero repito nuevamente, si vamos a términos, la palabra Biblia no lo podemos encontrar en la misma Biblia, sino Sagradas Escrituras, porque Biblia es un conjunto de libros. Pero no me responde la pregunta. Ejemplo clásico. Usted está poniendo el ejemplo y yo lo acepto el ejemplo. Pero capte, Richard, que usted no es capaz de responderme a las preguntas. ¿Lo dice la Biblia o lo dice usted? Lo dice la Biblia. Dame el capítulo y el versículo. Si no lo dice, capítulo y versículo, aquí el texto, es un mentiroso. Léamelo. Dame el capítulo y el versículo. Ok, no podemos avanzar tan rápido, vamos por partes. Estamos hablando de que a qué edad los niños pueden ser bautizados. O sea, tampoco podemos irnos al final. Ya la gente se dio cuenta. Tranquilo. Faltan los requisitos. No ha pasado nada. Los requisitos. No ha pasado. Ahorita vamos con los requisitos. No ha pasado nada. Ya la gente no es tonta. Faltan los requisitos. Ahora, Richard, te voy a aplicar aquí esto. Para que, a ver si puede captarlo. Mire, Richard. Usted, el tiempo de aquel, si usted quiere que hablemos del tiempo de los discípulos, en aquel tiempo, el discípulo era aquel que nada sabía. Entonces resulta que no había como ahorita las escuelas, Richard. No, ahorita no hay como las escuelas, como ahorita simplemente. O sea, Disculpe, Richard. requisitos, por favor. Ya, pero Richard, ¿por qué no lo pensó cuando usted comenzó a decirme que era un discípulo? ¿Por qué que usted engañó a la gente diciéndole que un discípulo era no sé qué, que no sé qué más, que tenía conocimiento, que no sé qué más? Richard, entonces cuando usted no quiera que yo hable de eso, no lo toque. Porque usted sí puede hablar y por qué yo no. Entonces yo quiero aclararle a la gente que era un discípulo. Mire, Richard. Estamos claros todos. No está claro. Todos se entiende que es un discípulo. No está claro. Por favor, necesito que me diga los requisitos. Sí, se lo voy a decir. Pero entonces, Richard, sea inteligente. Si usted no quiere que yo le hable de los discípulos, cómo se hace un discípulo, entonces usted no lo toque. Porque yo no voy a escapar una palabra que usted diga, no se me va a escapar. Porque yo he trabajado 25 años y estoy cumpliendo este año las bodas sacerdotales de plata, de trabajar con los protestantes. Me los conozco como la palma de la mano. Sé cuáles son las preguntas, sé cuáles son las citas, sé cuáles son las ideas, sé cuáles son las estrategias. Y las estrategias es hablar mucho de muchos temas para confundir y que la gente quede. Conmigo no va así. Conmigo va ta. Y si no es así, Richard, conmigo no habla porque no puedo. Ya va, Richard. Entonces, si yo le deme, porque si no, no puedo. Tengo que aclararlo con discípulos. En aquel tiempo, los discípulos no es como ahorita, que cualquier persona, por ejemplo, dice yo soy discípulo porque yo voy a la escuela. En aquel tiempo no todos iban a la escuela. Entonces, cuando un niño estaba pequeño, le ponían un maestro. ¿Se acuerda Simón Bolívar? Tenía un maestro. Tú me preparaste para lo grande, para lo hermoso, no sé qué. ¿Se acuerdan lo que le decía al maestro? Bueno, Jesucristo tenía sus discípulos. Y por eso dice, enseñen, ¿verdad? El discípulo no sabe. No. Él dice que el discípulo sabe, no, el discípulo no sabe. Sea niño o sea adulto, no sabe. Y se va a enseñar. Por eso dice aquí, vayan y hagan que todas las naciones sean mis discípulos. ¿Y qué significa discípulo? Que Él es el maestro y que usted le va a enseñar a todos
que Cristo es el camino, la verdad y la vida, a niños y adultos, que a todos usted le va a enseñar quién es Cristo, no a una edad, sino que el niño sepa. Pero no solamente que sepa, no solamente, dice, vaya y hagan que todas las naciones sean mis discípulos. Y él me dice, solamente a los que tengan conocimiento. No, ahí no dice eso. Dice que todas las naciones sean mis discípulos. Y luego dice, después de eso también dice, bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ojo, vean que sí se puede bautizar a los niños, porque dice, y después que los bautice, ¿qué hay que hacer? Enseñarles. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Bautiza a los niños. Y después del bautismo, ¿qué viene? La catequesis para la primera comunión. Y no puede hacer la primera comunión si no se le enseña, porque el mandato es bautice y después enseñen. Entonces la iglesia hace lo que dijo Cristo. Ahí no dice a qué edad. Ahí dice que yo puedo bautizar y después enseñar. Ahí no dice edad. Segunda cita que le voy a dar sobre el bautismo de los niños. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Bien. Ahí. Es la cita de los protestantes y él se emociona, porque él piensa que yo no me la conozco. Me la sé de memoria. Me la sé de memoria. Lo que no sabe es el 39. Ese sabe el 38. Y cuando yo dije el 38, él se emocionó. Pero no sabe el 39. Porque en el 38 no dice que solo los adultos, pero deja ver que hay que bautizar a los adultos. Deja ver. Por dos motivos. Primero, para que los pecados sean perdonados. Dice, bueno, los adultos. Y segundo, porque dice, conviértense. ¿Y de qué te va a convertir un niño? ¿Qué conciencia tiene de convertirse? Pero resulta que en el 39 viene a decir que no es solo para los adultos el bautismo, que es para los hijos. No dice la edad. La edad la ponen ellos, la Biblia no. No dice la edad. Vean ustedes, Hechos 2:38. Léalo. Desde el 37, ¿sí? Al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Listo. ¿A quién estaba hablando? ¿A los niños? No, estaba hablando a los adultos. ¿Cómo sabemos que eran los adultos? Sencillo. Arrepentidos. Tienen que tener conciencia de lo que era pecado. El niño no. Y para el perdón de los pecados, los protestantes de los niños no tienen pecado. Para el perdón de los pecados. Listo. Pero resulta que ahí continúa, no termina. A los adultos hay que bautizarlos para el perdón de los pecados, está bien. Pero luego viene otra cosa. El bautismo no es solo para el perdón de los pecados, es para algo más. Si usted me dice un niño no se puede bautizar porque no tiene pecado, está bien, vamos a dejarlo ahí, aunque la Biblia dice que tiene pecado. Pecador del vientre de la madre, Salmo 51. Luego, la otra parte: y recibirás el don del Espíritu Santo. A eso sí lo puede hacer un niño. Si yo puedo bautizar a un niño para que reciba el don del Espíritu Santo, o puedo bautizar a un adulto para que reciba el don del Espíritu Santo, lo puede recibir un niño o lo puede recibir un adulto. Pero lo más claro es cuando dice, pues esa promesa que Dios nos da a nosotros, que se cumple a través del bautismo, es para ustedes, adultos, y para sus hijos, los niños. Va, léalo. Si no está en la Biblia, no me crea. Si está en la Biblia, verá si lo cree. Léalo. Pedro le dijo: porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos. Recibirán para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa. No me corran, para que la gente se dé cuenta de qué estamos hablando. Y para vuestros hijos.
Pues para vosotros es la promesa, como así como si usted quisiera que la gente escuchara y creyera. Otra vez. Porque para vosotros es la promesa. Porque para vosotros, adultos, es la promesa. Ahora miren donde la iglesia dice que también los niños. Y para vuestros hijos. ¿Y para quién? Hijos. Hijos. Y para vuestros hijos. Pregunto, ¿usted tiene hijos? Ahorita ya le doy el micrófono. Ya le doy el micrófono. Ya le doy el micrófono. ¿Usted tengo hijos. no tiene hijos? Ajá. Pregunto, a los que sí tienen hijos. Usted tiene un niño de 12 años, ¿es hijo suyo? Entonces se puede bautizar porque es para sus hijos. Usted tiene un niño de 3 años, ¿es hijo suyo? Se puede bautizar porque es para sus hijos. Usted tiene un niño de 5 días de nacido, ¿es hijo suyo? ¿Para quién es el bautismo? Para sus hijos. Y si tiene 3 meses, no me venga a decir que no es hijo. ¿A partir de qué edad es hijo? Es para sus hijos. Ahora sí, presten atención porque aquí va a patinar más que un gato en un mosquitero. Y no podrá refutarme. Podrá decir que soy mentiroso, pero refutarme no. Frankie, el mundo entero está esperando que usted me refute. Que me diga que son niños, no. Que un niño de 8 días no es hijo. Refúteme. Lo has dicho, digo, como lo dijo Jesús, una expresión que lo declaró una vez. Mujer, usted puede estar embarazada y dices, tengo un hijo, tengo un niño, o en etapa natal, prenatal, o etapa preescolar, puede decir, tengo un hijo, se clasifica de esa manera. Usted puede tener un hijo que tenga 18 años, puede tener un hijo que tenga 12, 9 años y tener un discernimiento. Aquí no clasifica, no determina que son niños pequeños, aquí dice son hijos, no niños. Y dice, y para vuestros hijos, no dice niños pequeños, dice, entonces los hijos se pueden clasificar así. Señora, usted puede tener un hijo que tiene 6 años y puede confesar con sus labios que Jesús es el Señor, o conocer al Señor, saber qué es lo bueno y lo malo. Usted puede tener un hijo que tenga 19 años, puede tener un hijo que tenga 8 años, 6 años, 5 años, pero aquí no dice niños pequeños, recién nacidos. Ahora, si hay un texto de la Biblia que diga recién nacidos, o 3 meses, o 6 meses, pues cuando yo tenga a mi hijo, lo bautizo, pero me tiene que decir aquí que se registre, o se declare que son niños en esa etapa de 6 meses, 8 meses, 1 año, como una vez lo determinó a los 8 días Jesús fue circuncidado. ¿Ve? Lo dice, fueron 8 días, al 8º día el niño Jesús, para aquel entonces, fue circuncidado. Entonces, al decir hijos, se duda muchísimo de eso. O sea, no va porque, repito, no son recién nacidos. Esa es la respuesta que yo tengo que dar. Y otra cosa que iba a comentar, la otra sería, ¿cuál es el requisito para que un niño sea bautizado? Esa es la otra, porque hay normas y hay reglas, como en cualquier área, sea en un juego, sea en una empresa, siempre hay requisitos, siempre precede, así, a esa acción precede un acuerdo, una regla, hay una ley. Repito, requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para que un niño sea bautizado? Primero, estoy refutando aquí de hijos. Y segundo, repito, ¿cuáles son los requisitos para que un niño sea bautizado? ¿Me puede mostrar en la Biblia requisitos para que un niño sea bautizado? Bueno, ustedes se dan cuenta que eso de que el niño tiene que tener tal edad para ser bautizado, eso es invento de Satanás. No es bíblico. Tan así es que él no me puede mostrar un capítulo y versículo. Lo reto, tápeme la boca. No te diga bautizo a los niños mayores de tal edad. Tápeme la boca. ¿Por qué no me tapa la boca?
Ok, eso no existe. Eso se lo enseñaron a ellos a repetir como un loro. Tiene que tener uso de razón, tiene que tener uso de razón, tiene que tener uso de razón, tiene que tener tal de edad, tiene que tener... Pero eso no es bíblico. Ahora, si usted quiere tener una respuesta bíblica, ¿por qué nosotros bautizamos a los niños? Yo se lo puedo mostrar, que me crea o no me crea, con la Biblia. Es que resulta que aquí, cuando habla de la promesa, está haciendo hincapié que nosotros continuamos la promesa que Dios le hizo a Abraham. Sí, se la voy a mostrar. Solamente que lo voy a explicar, usted lo va a leer, ¿sí? Búsquelo. Génesis 17 días, lo busca mientras tanto. Entonces, es porque nosotros estamos recordando la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y por eso dice la promesa, igual que en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento había un pacto, una promesa que era para los adultos y también para los hijos de los adultos. Y la Biblia es un complemento, es un rompecabezas que hay que complementar, buscar allí, buscar allá. El Antiguo Testamento es figura de lo que es el Nuevo Testamento, sino para qué existe. Entonces resulta que en el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto. En el Nuevo Testamento viene un segundo pacto, segunda alianza. En el primer pacto lo hizo con Abraham, en el segundo pacto lo hizo con Jesús. Y es la misma promesa, al punto que Colosenses 2:15 dice que, desde el 12 lo puede leer, dicen que en aquel tiempo era la circuncisión y ahora es el bautismo. Entonces Jesucristo nos trae un nuevo pacto y unas nuevas promesas, pero las promesas que estaban dadas al pueblo de Israel se cumplen en Cristo. Pero recuerda el Magnífica de las promesas que Dios había hecho a nuestro padre Abraham y a su descendencia por siempre. Entonces esas promesas se cumplen en Cristo y por eso dice, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Al igual que Abraham con la promesa que era para ustedes y para sus hijos. Y cuando usted me pregunta a mí la edad, yo me voy al Antiguo Testamento y me encuentro la promesa. ¿Para quién era? Era para Abraham y sus hijos. Pero no dice la edad. Sí dice la edad, léalo. 17:10 en adelante. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Descendencia, sus hijos. Sus hijos. Ahí todavía no dice la edad, su descendencia. Como él dice, tiene que ser uso de razón. Pero es un pacto y es una promesa que hay que cumplir. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Pacto, promesa. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por... Otra vez. Y de edad de 8 días será... A ver, que no lo dice la Biblia. Otra vez, ¿a qué edad? 8 días. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Ustedes no entienden nada porque a él no le interesa. Pero léalo usted, compadrito, venga. Léalo aquí, porque a nosotros sí nos interesa. A él no le interesa. Tiene que leerlo así. Esas son estrategias que yo ya me las conozco. A ver, compadrito. Este es mi pacto. Este es mi pacto, la promesa que Dios hace, que se cumple en Cristo y continúa en Cristo. Que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Los hijos, como dice ahí, porque es para ustedes, la promesa es para ustedes y para sus, lo mismo que Abraham. Después de ti será circuncidado todo varón. Pero no tiene uso de razón. ¿A mí qué me importa? Pero no sabe lo que hace. ¿A mí qué me importa? De entre vosotros circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días. Tápenme la boca. Muéstreme dónde dice que tiene que tener uso de razón. Engaña a los tontos. A mí no me engañan. A mí no me engañan. Engaña a los tontos. Ahí dice a la edad de 8 días. No tiene uso de razón. No sabe lo que hace. Pero es un pacto que Dios ha hecho
con Abraham y ahora con Cristo para toda su descendencia. Y que el que no lo haga, vamos a ver. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Pacto perpetuo. Por eso continuamos con el pacto de Cristo. Y el varón incircunciso, el que no quiera cumplir el pacto, el que no hubiere circuncidado la carne, aunque tuviese menos de 12 años, como ellos dicen, aunque tuviese 8 días de nacido, 10 días de nacido, no importa la edad, pero no quiso cumplir el pacto, él no, su papá y su mamá, porque eran protestantes. ¿Qué pasa? Aquella persona será cortada de su pueblo. Ya no pertenece al pueblo de Dios. Por eso los protestantes son instrumentos de Satanás para sacar a los niños del pueblo de Dios. Porque está escrito que aunque tenga 8 días de nacido, pero si no es circuncidado, no pertenece al pueblo, será sacado del pueblo de Dios. Hermanos, ven cómo los pastores protestantes que se hacen pasar por ovejas son lobos feroces que vienen engañando a la gente humilde y sencilla como Franco, ¿cómo es? Richard. ¿No se dan cuenta que es una persona sencilla? ¿No se dan cuenta que es una persona humilde, de buen corazón? ¿No se dan cuenta que es una persona que quiere buscar la verdad, pero que lo engañaron? ¿No se dan cuenta que dentro de él hay un amor a Dios sincero? Hay una búsqueda de la verdad. ¿No se dan cuenta que no es igual que los demás protestantes? ¿No se dan cuenta que es un ser humano especial en cuanto que es humilde, sencillo y quiere hacer las cosas bien? ¿Pero cómo lo engañaron? ¿Pero cómo le mintieron? Lo que yo hice, él no lo puede hacer. Y si lo puede hacer y me muestra que es solamente para los adultos y no para los niños, o que el bautismo tiene que ser para los niños después de tantos años, listo, tome el micrófono. Una pregunta muy importante para todos. ¿El agua, la sal y el azúcar es igual? ¿El agua y la tierra es lo mismo? De igual manera, la circuncisión, que era una acción de cortar el prepucio del bebé, no es igual al bautismo, que es sumergir en agua. Entonces, la circuncisión no es bautismo en agua. ¿Qué quiero decirles? La sal no es el azúcar. Sal es una cosa, azúcar es otra. Circuncisión es una cosa y bautismo en agua es otra cosa. Si vamos a la Biblia, por favor, que sea de manera literal, que yo pueda leer y entender, no circuncisión. La circuncisión hoy en día es la misma fimosectomía que se le hace cortando el prepucio, que es la piel móvil que cubre el válano o el balano, ya muchos entienden a qué me refiero, que se utiliza ya, incluso en personas ya adultas, ¿sí? También pueden llegar a esa condición, pero no. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Los requisitos yo lo puedo decir, y está determinado por acciones que su celebridad. Disculpe, cuando usted está hablando, yo no te interrumpí. El problema es que pasó. Yo creo que las normas del buen hablante, del buen oyente, tenemos que respetarlas. Sí, por favor, compañero. No, pasó a los requisitos. Disculpe. Cuando usted me dijo que no. Sí, circuncisión no es lo mismo que bautismo. Se están saliendo del tema. Que él pensó que yo no sabía dónde decía que era lo mismo. Él pensó que no sabía. Léalo usted. Aunque yo tengo citas. A mí no me tapa la boca así. Va, léalo, búsquemelo ahí, por favor.
ahí de esa Biblia. Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 2, versículo 11. Colosenses, léanlo de ahí, usted mismo. Que él me venga a decir a mí, a cortar con ese cuchillo de cartón, no. Yo sé la Biblia y conozco la Biblia. Por eso no es que yo sea un grosero y que yo no tenga normas del buen oyente. No, lo que pasa es que él está diciendo una barbaridad y yo no me puedo ocultar. Yo tengo que decirle, está diciendo mentiras. Si usted no sabe la cita, yo se la doy. Colosenses 2:11 en adelante. Donde teológicamente, si no, como él decía, el azúcar no es igual que la sal, pero donde teológicamente la Biblia está mostrando que el bautismo viene a reemplazar la circuncisión por cosas claras. La circuncisión era en el hombre, en el prepucio del hombre, ¿cómo es el aparato productor del hombre? Entonces las mujeres no entraban al pueblo de Dios. ¿Cómo se iba a circuncidar una mujer? Entonces no podía salvarse. Entonces Cristo ya tiene que cambiar eso. Ahora pone el bautismo para que sea hombres y mujeres y puedan entrar al cielo. Pero ¿qué viene a reemplazar la circuncisión? El bautismo. Que él dice que no. ¿Qué dice la Biblia? Léalo, Colosenses 2:11. En Cristo recibieron una circuncisión. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, de la que él me está hablando, del prepucio. No quirúrgica. No quirúrgica, cortarle el prepucio. Que lo despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo en el cual fueron circuncidados. ¡Ah, bárbaro! Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. A mí me corta con un cuchillo de verdad, pero no con un cuchillo de cartón. Porque la Biblia lo dice. Que usted no lo sepa es otra cosa. Que a usted lo hayan engañado es otra cosa. Por eso digo, usted es un hombre noble, usted es un hombre humilde, usted es un hombre sencillo, pero lo engañaron. Y Dios le dio la oportunidad hoy de que ustedes pudiesen estar. Que lo repita, pues, que lo repita. Léalo de nuevo. Léalo de nuevo. Léalo. Está hablando en sentido figurado en esta circuncisión. Nosotros entendemos que es de sentido figurado y que la circuncisión entonces figuraba el bautismo. Lo entendemos, es de figurativo. Ahora hay que creerlo o no creerlo. De eso sabemos. No venga a decir que cuando usted lo bautiza lo van a circuncidar literalmente. No, es figurativamente. Pero viene a reemplazar el pacto de Abraham, que fue a los 8 días de nacido el niño. Ahora es el bautismo, que se puede hacer los 8 días de nacido el niño. Eso es lo que estamos diciendo. Más nada. Bueno, Estamos de acuerdo. Disculpe, ¿cuáles son los requisitos para ser bautizado? Bueno, él quiere, díganos usted porque yo no lo sé. Dígalo. Lo voy a decir y terminamos porque yo tengo hambre y yo tengo que ir. Va, escuchemos los requisitos. Le doy el micrófono. Lucas 23, capítulo 42, versículo 43, por favor. Lucas capítulo 23, del 42 al 43. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí en este texto, el ladrón era un malhechor, no era bautizado, no conocía la ley de Cristo, era un ladrón, repito. Y en el momento de la cruz le dice: Señor, acuérdate de mí. Habla, declara con sus labios. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es la clave? Invocar el nombre de Jesucristo para ser salvo. No fue bajado de la cruz y fue bautizado en agua para ser salvo. La salvación precede. ¿Qué es lo que precede a la salvación? Es declarar con sus labios. Declarar con sus labios, requisito. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 23, 37 y 39. Cuando el apóstol Pedro le reclama a los judíos, le dice: a quien vosotros matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y de repente ellos se compungieron y dijeron: varones hermanos, entonces ¿qué vamos a hacer? Es un requisito para la salvación. Y Pedro le dice: arrepentíos
y bautícese, conocimiento, y bautícese luego. ¿Qué precede al bautismo? El arrepentimiento. A cierta edad no se puede arrepentir o discernir si está haciendo algo malo o bueno. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El requisito es arrepentirse. Luego sí, el bautismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Juan 14:6, que ha dado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí dice claramente, en Hechos de los Apóstoles 8, 26 al 59, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, de 26 al 59, un hombre que era un eunuco estaba leyendo la Biblia y pasó por allí Felipe en un carro y lo vio como desorientado. Entonces se acerca y le dice, ¿usted entiende lo que lee? Y le dice, no, yo no entiendo si nadie me explica. Y empieza a hablar de Jesucristo, aquel que fue llevado al matadero, y su justicia, ¿quién la contará? Y empieza el trayecto, y hay un río, y el eunuco le dice a Felipe, aquí hay suficiente agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees, requisito, si crees de todo corazón, bien puedes. Es decir, si no crees, pues no puedes. Ese es el requisito. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo, si crees que Jesucristo es el Señor, bien. Y dijo, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando él declara estas palabras, detiene el carro, ambos descienden al agua y lo sumerge y lo bautiza. Algo que precede al bautismo es creer. Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, la mente, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, no este corazón simbólico, este corazón, porque este no, si se hace trasplante de cerebro no sigue siendo el mismo, trasplante de corazón sigue siendo el sentido figurado, este literal, el corazón está aquí en el pensamiento, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, condición, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, pero hay una conjunción, pero un requisito, pero con la boca se confiesa para salvación. Un niño de 6 meses no puede confesar para salvarse, él ya es salvo, porque el Señor dijo, deja que los niños vengan a mí, porque los tales es el reino de los cielos, y no lo bautizó en ese momento. ¿Qué quiero decirles con esto? Requisitos, se lo estoy corroborando con la palabra, capítulos y versículos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si no, no va a ser salvo. Y el eunuco ya era una persona mayor, con cierta edad, y dijo, sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero nunca el bautismo fue precedido por creer. Primero creyó. Recuerde las acciones y los tiempos. Cree, detiene el carro y descienden al agua. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 al 59, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 23, 37 y 39, los israelitas, sabemos como todos, que los israelitas son la niña de los ojos de Dios. Pero ellos se equivocaron porque crucificaron a Jesucristo. Y Pedro les dice, vosotros crucificasteis al Señor. Crucificamos al Señor, no nos dimos cuenta. ¿Qué haremos? Y se compungieron de corazón y dijeron, y Pedro le dijo, arrepentíos, con requisito, arrepentíos y bautícese. Luego viene el bautismo, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya va, perdón, va. Nosotros, primero voy a tratar de explicarle lo del ladrón. Me habló varios puntos y tengo que explicarle. Lo del ladrón, el ladrón estaba viviendo todavía lo que es el Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento comienza con la muerte de Jesucristo, según está escrito en Romanos 7, que usted lo puede leer. Ahí comienza el Nuevo Testamento. Romanos 7, usted lo puede leer, tarea para la casa. Por eso Jesucristo se circuncidó a los 8 días de nacido, y usted no se circuncida porque hasta que Él no muera, no entra en acción el Nuevo Testamento. Él se circuncidó, pero ahí dice en el Nuevo Testamento que Él se circuncidó, sí, pero estaba cumpliendo el Antiguo Testamento. El ladrón estaba en el Antiguo Testamento, no estaba todavía, pero lo dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que Jesús se circuncidó, pero
Romanos 7 de según San Pablo dice que el Nuevo Testamento entra en vigencia cuando Cristo muere. Listo. De modo que el Antiguo Testamento necesitaba bautizarse. Cristo no se bautizó, no hay ningún problema. ¿Por qué? El ladrón no se bautizó, no hay ningún problema. Pero podría ser circuncidado si era del pueblo de Israel. Bueno, pero entonces estamos de acuerdo que la fe es importante para ser bautizado. Todo lo que usted dice también lo enseña la Iglesia Católica. De ahí no viene, eso no es suyo y eso no es de su iglesia. Eso lo ha enseñado la Iglesia Católica. A ver, pregunto. ¿Usted puede ir a bautizar a un niño suyo que tenga más de 7 años sin que el padre le exija que tiene que darle la catequesis para la primera comunión para que crea? Ningún sacerdote tiene permiso por la iglesia de bautizar a una persona mayor de 7 años sin darle la enseñanza, porque primero tiene que creer para ser bautizado. Por eso usted se pone bravo y dice, es que el padre no me bautizó el hijo. ¿Cuántos años tiene? 10 años. No se lo puede bautizar. No se lo puede bautizar porque la Biblia dice que tiene que tener fe. Hay que enseñarle para que tenga fe. Pero y entonces si el niño no tiene uso, no tiene uso de razón, si no sabe, entonces la fe, ¿cómo va a tener fe? Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, dice que por la fe de su papá se puede bautizar. Eso no lo sabe él, porque eso no se lo van a enseñar. A él le enseñaron que tenía que hacer la fe personal para bautizarse. Pero Hechos de los Apóstoles dice que no, que la fe del papá sí vale. Sí, el diablo está bravo y hay una razón. Ve. Ellos agarran nomás un pedacito, agarran el pedacito donde dice que la fe de la persona personalmente, cuando está adulta, vale para el bautismo. Pero no agarra cuando el niño está pequeño, que vale la fe del papá. Hechos 16, 31. Si no está en la Biblia, no me crea. Va. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Le está diciendo a un adulto, que es lo que él me presentó, todas las citas que él me presentó. Hasta ahí vamos bien y la iglesia también está de acuerdo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y serás salvo. Hay que creer para ser salvo. Y serás salvo. Tú. Atención, Lupita. ¿Solamente él o la fe del papá sirve para la familia? Tú y tu casa. Y toda tu familia, tu casa, por la fe del papá. Dios mío santo, ¿cuándo le va a entrar en la cabeza de este hermano que la fe del padre de la casa sirve para la familia? ¿Cuándo? Nunca un pastor se lo va a enseñar. Y a ver qué pasó con la fe del papá. Se bautizaron todos los de su casa. Venga, cuidado. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Eso jamás se lo va a enseñar un pastor protestante, hermano. Y por eso andan cojeando de una pata. Nosotros también sabemos que la fe es necesaria, pero la Biblia dice que la fe del papá vale para la familia. Verá si lo cree o no lo cree. Lo único es que la Biblia está escrita y tiene las citas, puede verlo. Yo tengo que irme, pero no me voy a ir sin antes agradecerle al hermano, ¿cómo se llama? Richard. Mire, Richard, espérate un momentico aquí. Mire, Richard, ¿usted dirige la comunidad? ¿Usted es pastor o usted predica en su iglesia? El llamado, el Señor me ha hecho un llamado. ¿Es pastor? No, todavía. ¿Pero predica la palabra de Dios? Sí, evangelizo. Predico. Entonces, ¿cómo no es pastor si está guiando unas ovejas? Sí, por las redes. Entonces es pastor. Solamente que cuando está con el padre Toro no le gusta decir que es pastor. ¿Verdad? Pero mire, Richard. Primero decirle que era una persona muy humilde, muy agradable, muy amable, muy respetuosa. Y eso es valioso a los ojos de Dios y usted lo sabe. Y yo también lo sé.
Me duele que lo hayan engañado. De todas maneras, si usted ama la verdad, ahí está en la cita. El video está montado. ¿Cuántos están ahorita siguiéndolo por las redes? 2.500. Y ya lo están viendo la gente en cualquier parte del mundo. Usted también lo puede buscar, Padre Luis Toro. Y usted puede examinar con la Biblia a ver qué dije de mentira, para que usted diga, mira, es cura mentiroso. Pero si usted ve que es verdad, dale la oportunidad a la verdad en su cabeza y en su corazón a Dios. Entonces, mire, Richard, yo lo admiro, le felicito por estar aquí, por venir a compartir la forma como lo hizo. De verdad que eres distinto a los demás y eso marca la diferencia. La gente puede darse cuenta que los cristianos podemos compartir la palabra de Dios, podemos expresar, usted expresó, yo expresé, quedaron ahí las ideas, quedaron las citas y Dios es el que hace la obra en todo. Pero de verdad me voy muy agradecido, me voy muy contento de su sencillez, de su personalidad, porque yo he compartido con protestantes que son agresivos, groseros, hasta nomás. Me han mentado hasta la madre, me han mandado para el infierno, me han deseado la muerte, bueno, cuántas cosas. Pero compartir con usted ha sido para mí muy agradable, no sé, para la comunidad también. Un aplauso para Richard. Richard, mil gracias, que te pague. Eternamente agradecido, que Dios nos dé la oportunidad otro día. Gracias, de verdad ha sido un honor, un placer, de verdad. Y había sido mi anhelo compartir la palabra de Dios con usted y se cristalizó hoy.